Hola a todos y a todas. Como la crisis del coronavirus está incrementando los gastos públicos y también está disminuyendo los ingresos públicos, ha vuelto de nuevo con fuerza la preocupación por la existencia de déficit público. El debate suele girar en torno a qué tipo de impuestos habría que aumentar o qué tipo de gastos habría que recortar, pero nadie nunca se cuestiona la necesidad de reducir el déficit público e incluso la de acabar con él para llegar al superávit. Esto es así porque la mayoría de la gente tiene una concepción del déficit público como un elemento absolutamente nocivo que hay que evitar. Esta creencia se basa fundamentalmente en dos pilares. El primero de ellos es que se comparan las cuentas públicas con las cuentas de una empresa o de una familia y se concluye que si una empresa o una familia no pueden estar eternamente en números rojos, tampoco lo pueden estar las administraciones públicas. Sin embargo, como ya expliqué en un vídeo anterior, esta comparación es absolutamente falaz y errónea, es una verdadera patada al rigor económico. El segundo pilar de esta creencia es que las reglas fiscales de la Unión Europea obligan a tener un déficit público inferior al 3% del PIB e incluso obligan a alcanzar el superávit presupuestario si la deuda pública supera el 60% del PIB. Pero es que el propio creador de la cifra del 3% sobre el PIB reconoció que se la habían inventado en menos de una hora sin ningún tipo de debate científico y con el único objetivo de limitar el gasto público de los estados. Vaya, que se lo sacaron de la manga. No hablemos ya de la solidez científica o académica de alcanzar el superávit fiscal. Ninguna. No hay absolutamente ningún motivo serio que nos lleve a pensar que los estados tengan que alcanzar el superávit público. Sé que lo que digo es contrario a la intuición, pero bueno, la ciencia ha demostrado en más de una ocasión que la realidad no tiene por qué coincidir con la apariencia. Yo llevo mucho tiempo explicando por qué registrar público no tiene necesariamente por qué ser malo. De hecho, suele ser bueno, pero en este vídeo no voy a abordar este asunto. Me voy a limitar únicamente a echar un vistazo a los datos para que se ponga de manifiesto que registrar déficit público es precisamente lo habitual y lo natural en la inmensa mayoría de los países, y que estos pueden mantener el déficit público de forma indefinida sin tener ningún tipo de problema. Precisamente lo raro, lo poco habitual es registrar superávit público. Y no solo es raro, sino que además suele coincidir con la antesala de crisis económica. Esto es algo que no explicaré en este vídeo, sino que lo dejaré para uno próximo. Por ejemplo, ¿te has preguntado cuántos años ha tenido España déficit público? Aquí lo puedes ver. Todas las barras que están por debajo de la línea cero indicarían déficit público y todas las barras que están por encima de la línea cero indicarían superávit. Como se puede ver, la inmensa mayoría de los años están en déficit público y además muchos de ellos por debajo del menos 3% sobre el PIB. Y precisamente los 3 años que están en superávit son la antesala de la crisis del año 2008. Aquí es donde muchos dirían que menudo desastre España, que cómo es posible que haya tenido déficit público durante tantos años, que ojalá fuera como otros países, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver qué pasa en los países más ricos del mundo. Estados Unidos, la primera economía mundial. Vaya, pues vuelve a tener casi todos los años en déficit público y además la mayoría por debajo del menos 3% sobre el PIB. Además, de nuevo, los pocos años que están en superávit público son la antesala de una crisis económica, en este caso la crisis.com del año 2001. Oye, pues no está tan mal para ser la primera economía del mundo. A lo mejor es que el déficit público no es tan malo. Pero bueno, algunos dirán que esto ocurre precisamente por eso, porque al ser la más rica tiene una situación especial y se puede permitir tener tantos déficits públicos. Pero vamos a ver otros países. China, pues bueno, otra vez casi todos los años en déficit público, exceptuando solo uno, que es el anterior a la crisis del año 2008. Bueno, muchos dirán que China es un país muy raro, que no es comparable a los países occidentales, que no cuenta, etcétera, etcétera. Veamos Japón ahora. Otra vez, casi todos los años en déficit público y además la inmensa mayoría por debajo del menos 3% sobre el PIB. Y los pocos años que ha tenido en superávit público han sido justo antes de sufrir la mayor crisis que ha sufrido nunca Japón. Bueno, pero vamos a ver otros países ricos, como Alemania, que ese no puede fallar, que es ejemplo de todo. Anda, pues parece que también falla. La mayoría de los años están en déficit público. Este de aquí es justo antes de la crisis.com y este de aquí es justo antes de la crisis del año 2008. Joder, pues menuda decepción, ¿no? Será mejor que probemos con una economía mucho más liberal, como por ejemplo la del Reino Unido. ¡Ostras! Que también falla.
La mayoría de años están en déficit público y encima muchos de ellos son superiores al 3% del PIB. Los pocos años que tienen superávit público son la antesala de la crisis bancaria del Reino Unido del 90 y la crisis .com del año 2001. Quizás Francia, pues tampoco. Y encima aquí todos los años están en déficit público, ni siquiera hay uno en superávit. A ver, Italia, joder, pues también tiene todos los años en déficit público, menudo desastre. Bueno, podría estar así durante mucho tiempo con muchos países, pero no quiero aburrir a nadie. Creo que el mensaje queda claro, y es que lo habitual, lo normal es registrar déficit público. De hecho, si cogemos todos los países del mundo y miramos a ver cuántos años han estado registrando déficit público en el periodo para el que tenemos datos disponibles, nos damos cuenta que el 77,1% de todos esos años se registra déficit público, es decir, la inmensa mayoría. Y esto es así porque están incluidos países normalmente pequeños, que son exportadores de materias primas como hidrocarburos o incluso paraísos fiscales, a los que les llega muchísimo dinero desde fuera y llenan las arcas públicas muy fácilmente, casi sin darse cuenta, con lo que consiguen alcanzar el superávit público de forma muy cómoda. Si quitásemos todos esos países de la muestra, nos daríamos cuenta de que incluso todavía es más frecuente registrar déficit público y que las pocas ocasiones en las que se registra superávit público suele coincidir con el estallido de crisis económica. ¿Y cómo es posible esto? ¿Qué pasa? ¿Que la mayoría de los estados son muy torpes y no saben cómo ahorrar? No, no es eso. Lo que ocurre es que, por motivos en los que tampoco me voy a detener aquí, el estado natural al que tienden los estados es al de déficit público. Y esto no tiene por qué ser necesariamente malo, de hecho, lo normal es que sea bueno. Así que sí, los estados pueden tener déficit público de forma ininterrumpida y no tiene por qué pasar nada malo. Sé que te estás preguntando que qué ocurre con la deuda pública si estás todo el rato registrando déficit público. Tampoco voy a profundizar sobre el tema aquí, pero basta señalar que en realidad la deuda pública sobre el PIB puede reducirse aunque se mantenga un déficit público. Más allá de que en realidad los estados pueden mantener niveles de deuda pública de forma indefinida sin que haya ningún tipo de problema. Por cierto, esto es algo sobre lo que hablé en un vídeo anterior. Por lo tanto, la evidencia empírica nos está señalando de alguna forma que obsesionarse con acabar con el déficit público no tiene ningún tipo de sentido. Pero entonces, ¿por qué hay tanta gente obsesionada con reducir o acabar con el déficit público? Bueno, pues es por cuestiones ideológicas o políticas, no por cuestiones técnicas. Por decirlo de forma resumida, hay dos motivos fundamentales. El primero es que cuanto menos espacio ocupe el Estado de la economía, más espacio podrá ocupar el sector privado y por lo tanto mayor margen de maniobra tendrá para conseguir más beneficios empresariales. El segundo es que el dinero que el Estado deja de dinamizar a través del déficit público lo tiene que dinamizar la banca privada a través de la concesión de créditos con un tipo de interés con el que hacen beneficio. Tratar de limitar el déficit público responde fundamentalmente a ese objetivo, al de que el sector privado, especialmente la banca, pueda hacer mucho más negocio. Eso son cuestiones políticas e ideológicas, no cuestiones técnicas o científicas, que como hemos visto nos señalan un camino muy diferente, pues lo normal y lo habitual es que los estados registren déficit público.